Hasta este video, poco sabía de la Swiss Tool, excepto que se portaba muy bien cuando lo usaba y que me gustó conseguirla en funda horizontal. Pero eso cambia hoy. Vamos a conocer su historia, los distintos tipos de presentaciones, ediciones publicitarias. Pero primero, conozcamos la herramienta en sí. Nos la va a mostrar el amigo Emiliano Ortega Lichner. Así que nos vamos a ver. Victorinox Swiss Tool. Recordando que el modelo Swiss Tool se empezó a fabricar en el año 1997, esta en particular es la segunda versión fabricada, un año después de aquella primera versión. Esta se fabricó en el año 1998. Las dimensiones de la misma no han variado prácticamente nada con respecto al paso del tiempo. Conserva aún sus 115 milímetros de longitud, sus 35 milímetros de ancho y un grosor, contemplando las teclas de los seguros internos, de 17 milímetros. Donde más vamos a ver diferencias es por la parte interior, observando su pinza. Podemos observar que es más angosta que las versiones actuales. Y algo que destaca son sus grabados. Podemos ver en su brazo izquierdo que tiene el logo de la marca y rodeando el eje de la pinza la palabra Victorinox. Esto nos sirve para datarla y para diferenciarla de sus versiones antiguas y posteriores. La primera versión de la pinza, fabricada en el año 97, tenía el logo centrado con respecto a la pinza, más o menos en esta parte de acá, y la palabra Victorinox en la parte inferior de la misma. Ya en el año 1999, la siguiente versión a esta, perdemos la palabra Victorinox, pero conservamos el logo de la marca. Dicho logo duró en las navajas o en las pinzas de las navajas hasta el año 2005. Otra forma de diferenciarlas es con el ángulo de apertura. Si podemos observar, el ángulo de apertura de esta va hacia la derecha. Dicho ángulo de apertura se conservó hasta el año 2002. Desde el año 2002 en adelante, el ángulo de apertura cambió y pasó a estar del lado izquierdo. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a pasar ahora a sus herramientas internas. Por el lado opuesto a la impresión del logo, tenemos su hoja principal. Todas sus herramientas internas tienen seguro, una misma tecla, ranurado independientemente para cada función. Como dije, tenemos su hoja principal, su hoja de filo liso. Para poder desbloquear el seguro hay que bajar la tecla. La podemos hacer de ambas direcciones. Bajamos y cerramos. Siguiente a la hoja tenemos su destornillador plano, grande. Tiene un ancho bastante considerable. Pasamos a su siguiente función, que es su formón para madera con sus pelacables o pelamangueras. Siguiente herramienta, tendríamos su abrebotellas con su desaislador de cable y su destornillador plano. Siguiente a esto, tenemos el abrelatas con su destornillador plano pequeño que sirve también para Philip. Tenemos su sierra para madera. Y pasamos ahora al siguiente lado. Tenemos su lima antigua. Su punzón. Perdón, mejor dicho, su destornillador plano pequeño. Destornillador Philip. También bastante robusto. Ahora sí tenemos el punzón, sin ojal. Y la siguiente herramienta es la que nos podría hacer atribuirle un número de referencia
de una versión más actual en el tiempo, que sería la versión 3.0323.L. 3.0323.L. ¿Por qué? Porque esta versión no tiene tijera, pero sin embargo tenemos otra hoja más, que sería la hoja de filo cerrado o perlado. Esto hace que no tengamos tijera, pero que tengamos dos tipos de filos, filo liso y filo perlado. Tenemos también una regla en el mango que nos permite usarla tanto de esta forma como a modo de escuadra, quedando a 90 grados. Y vamos a pasar ahora con una versión más actual para poder apreciar un poco más las diferencias que les expliqué antes. Pasamos entonces a un modelo más actual. Esta en particular, fabricada posterior al año 2005, y su número de referencia es la 3.0327. Como podemos observar, se pierde el estampado ya con anterioridad, antes del 2005 ya se había perdido, y vamos a ver su pinza interna. Podemos observar esto que yo les había mencionado con anterioridad, que es la dirección de corte de la pinza, posterior al año 2002, el ángulo de corte va hacia el lado derecho, y posterior al año 2002 se invierte hacia el lado izquierdo. Y como podemos ver, perdemos totalmente los grabados, tanto el logo como la palabra Victorinox en el eje de la pinza. Las herramientas de ambas son prácticamente idénticas. La diferencia es que esta es la versión con tijera prácticamente idéntica a la que podemos encontrar en las de 91 milímetros o en las de 111 milímetros. Sabemos que esta, como lo mencioné anteriormente, cambia lo que es la tijera por la hoja de filo cerrado. Y otra herramienta que cambia con respecto al tiempo es su lima para metal. Esta es la versión más moderna de la lima. Así se puede ver. Y por este lado tenemos la versión anterior. Como podemos ver, y como lo mencioné con anterioridad, las dimensiones no varían prácticamente con el paso del tiempo. Año 98 y posterior al 2005 tienen las mismas dimensiones, mismo grosor, misma altura. Las únicas diferencias es, según la referencia, la combinación de sus herramientas internas. Por aquí vamos a poder ver la referencia con la cual comparé esta versión, que la podemos ver acá, que sería la versión 3.0323 con filo cerrado en lugar de tijera. Acá tenemos la contraparte con tijera, que es la 3.0327. Y por último, otra pequeña diferencia que vamos a poder notar es que en la versión actual tiene el grabado de la palabra Victorinox con su escudo hacia un costado del centro, está hacia la punta del eje de la pinza, y en la versión antigua, opuesto al estampado, tenemos por acá centrado y de forma más grande también el logo de Victorinox y la palabra Victorinox. Esta en particular tiene una publicidad también de la UNOMIG, Misión de Observación de las Naciones Unidas en Georgia, una publicidad de la ONU. Buenísimo lo que nos mostraba Emiliano, nos mostró dos Swiss Tool de diferentes épocas y también la caja donde pudimos ver otros modelos. Por si no vieron
el grabado de la navaja de Emiliano lo ponemos acá. También muy especial es la Swiss Tool de los Boy Scout. Ah, sí, es la inscripción. Boy Scout. No me pongan después más abajo, no, ahora se dice Scout. No, yo estoy hablando hoy de la Swiss Tool. Lo de los Scouts no es tema mío. Vamos con dos publicitarias. Por un lado, la BMW, que no solo tiene la inscripción en la Swiss Tool, sino también en la funda. Algo muy, pero muy parecido ocurre con Mercedes-Benz. Y ahí tienen la funda y la herramienta. Este video se disparó un poquito, así que está medio largo, razón por la cual voy a seguir con la Swiss Tool. Todavía faltan las militares, todavía falta la historia dentro del catálogo y todo eso lo vamos a ver en este video.